Ya estamos en comunicación con el jefe de asesores de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco. Buenos días, Carlos, ¿qué tal? Roberto Navarro te habla. Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, es difícil hacer cualquier consulta sobre la provincia en particular, que es lo que a vos más te atañe, sin pensar que tenés que encargarte de eso en una pandemia y en una guerra como esta, ¿no? O sea, te cambia la mirada de ver todo. Sí, la verdad que no nos han tocado tiempos fáciles, o que no le ha tocado al gobernador un momento sencillo para gobernar. Nunca es sencillo en un país de desarrollo intermedio con tantas necesidades estructurales y coyunturales como tiene la Argentina y como tiene la provincia de Buenos Aires en particular, pero efectivamente han sido situaciones extraordinarias las que nos han tocado para gobernar, tanto la pandemia, que bueno, que ahora estamos en una situación muchísimo más holgada como consecuencia del histórico plan de vacunación que se llevó en la provincia, bueno, como ahora esta situación de guerra que se produjo entre Rusia y Ucrania, que más allá de la cuestión propia de la guerra, tiene además, o va a tener, o está teniendo, mejor dicho, algunos impactos económicos sobre todo el mundo y que obviamente van a terminar afectando a nuestro país y también a la provincia de Buenos Aires. Bueno, por lo pronto está claro que si estábamos preocupados por la inflación y que parte de esa inflación estaba relacionado con los precios de los commodities internacionales, en ocasión de la guerra ese problema crece, ¿no? Sí, efectivamente, es uno de los efectos que ya está teniendo el conflicto armado que está teniendo lugar en Ucrania, una aceleración de los índices de inflación en todo el mundo como consecuencia, en primer lugar como consecuencia del aumento de los precios de muchas materias primas. Es una región que produce muchas materias primas y que produce alimentos, una región que inclusive produce parte de los mismos alimentos que se producen en Argentina, como por ejemplo el trigo, y eso, bueno, si bien por un lado puede parecer de alguna forma una buena noticia porque mejora los ingresos por exportación, también genera aumentos o genera presiones alcistas a la inflación también en los alimentos en nuestro país, que es uno de los principales problemas que estamos teniendo desde hace muchos años en la Argentina y que todavía, a pesar de los esfuerzos que ha hecho el gobierno nacional, no se ha podido controlar. Así que bueno, tendremos que seguir trabajando. Nosotros obviamente no tenemos una herramienta macroeconómica en la provincia de Buenos Aires para manejar estas situaciones, pero sí, programas de control de precios, de establecer determinados parámetros de precios para que la población tenga alguna referencia a la hora de comprar. Habrá que fortalecer esos controles, y esperar que el conflicto termine lo antes posible, que es lo que todos queremos, digamos. Uh-huh. ¿Cómo está el tema de las clases en la provincia de Buenos Aires? ¿Qué cosas hace la provincia? ¿Cuáles son las condiciones? Mira, nosotros el día 2 de marzo, vamos a estar empezando las clases en tiempo y forma por tercer año consecutivo, que era algo que no pasaba desde el 2008. Los ciclos lectivos 2006, 2007 y 2008 comenzaron en tiempo y forma y después en adelante nunca hubo un trienio en que suceda esto, así que estamos muy contentos. Eso era por las paritarias docentes, que nunca se ponían de acuerdo, sí. ¿no? Había paros en los primeros días de clases, en algunos de esos, o sea, ¿Cómo nos olvidamos de esas pero cosas? No 3 años seguidos, como está viendo. Tenés en razón. Este caso. Y bueno, eso es una muy buena noticia porque eso va a asegurar que en la provincia de Buenos Aires se cumplan los 190 días de clases previstos para este año, y hemos hecho un esfuerzo en la Dirección General de Cultura y Educación, el ministro Sileoni ha hecho un esfuerzo muy grande, y también el ministro Kreplak, con las cuestiones sanitarias para que las clases puedan comenzar con presencialidad plena. Estamos incorporando, o ya hemos incorporado, mejor dicho, 23.000 sensores de dióxido de carbono en las escuelas para poder medir si el aire está viciado y eso puede generar algún tipo de contagio. Estamos comprando millones de barbijos tricapa para entregar a la comunidad educativa. Estamos trabajando con los protocolos que se han establecido desde el Consejo Federal de Salud y el Consejo Federal de Educación
hemos arreglado ya más de 3.600 escuelas, hemos refaccionado en estos años más de 3.600 escuelas que tenían distintos problemas estructurales que tienen que ver con la conexión de luz, de gas, con los techos, con los baños, así que bueno, hemos hecho un esfuerzo muy grande, una inversión muy grande para que nuestros chicos y chicas estén en las mejores condiciones para llevar adelante el proceso de aprendizaje. Hablábamos recién en el pase de que en estos días uno supone que es muy factible que se cierre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y como cualquier acuerdo tiene una serie de supuestos que ya en la pandemia eran difíciles de prever y que ahora en un estado de guerra internacional lo complica más aún. Sin embargo, los caminos están bastante cerrados para Argentina para tomar otras opciones. ¿Cómo pensás vos que puede evolucionar eso? Mira, lo que dijo el gobernador y lo que hemos discutido, debatido nosotros varias veces es la siguiente situación. Acá hay dos responsables muy claros de esta situación que estamos viviendo tan compleja para la Argentina. Macri, que fue el que tomó irresponsablemente este crédito luego de irresponsablemente haber quitado todos los controles al ingreso y salida de capitales, haberse endeudado en más de 100.000 millones de dólares con acreedores privados, y una vez que se cortó el crédito privado para la Argentina, para poder hacer el pago del capital y de los intereses privados que iban venciendo, tuvo que tomar este crédito del FMI, que no fue para desarrollo de nuestro país, sino que fue, como lo declaró el propio presidente Macri, para que los bancos comerciales se puedan llevar los dólares al exterior. Primer responsable. Segundo responsable, el propio Fondo Monetario Internacional, que como lo ha dicho en su propia auditoría, no se cumplió el programa que estaba establecido, y además no se cumplieron varios de los puntos que están en su estatuto para la entrega de este crédito. Así que la situación tiene dos claros responsables, que son Macri y el Fondo Monetario Internacional, en primer lugar. En segundo lugar, con el anuncio de un entendimiento y con eventualmente este acuerdo, si se llega efectivamente a concretar, lo que se va a hacer es evitar una catástrofe, como dijo el gobernador el mismo día en donde se dio a conocer el entendimiento, porque efectivamente sin un acuerdo la situación puede llegar a ser muy costosa para la provincia de Buenos Aires, que de hecho, para el país y para la provincia, ¿no? Que de hecho lo va a hacer, porque ningún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es algo deseado ni bueno. Siempre la experiencia argentina, yo soy un asiduo lector de una investigadora argentina llamada Noemí Brenta, que se especializó en analizar los acuerdos del Fondo Monetario Internacional con nuestro país, y lo que se observa ahí es que ningún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional trajo buenas noticias para nuestro país. Inclusive ella hace un indicador muy sencillo que todo el mundo puede entender, que es cuánto creció en promedio la economía argentina en los años que estuvo bajo acuerdo con el FMI o sin ningún acuerdo con el FMI. Mientras la Argentina no tenía acuerdos con el FMI, creció en promedio 5%. Mientras la Argentina tuvo acuerdos con el FMI, creció en promedio 1%, y muchos de esos años fueron años de crisis y de estancamiento. O sea que las expectativas nunca son buenas cuando uno firma un acuerdo con el Fondo Monetario, pero me parece que se está tratando de evitar una catástrofe peor. Y que, a ver, cuando vos decís, bueno, hay que evitar caer en default para evitar una catástrofe, ¿qué imaginás? ¿Qué sería esa catástrofe? No, mirá, el día anterior, inclusive, al anuncio que realizó el presidente y el ministro Guzmán sobre el entendimiento, ya teníamos en curso una fuerte corrida cambiaria, presiones cambiarias muy fuertes. Obviamente una de las cuestiones que hay que evitar permanentemente, sobre todo en un contexto inflacionario tan alto, es que se produzcan saltos en el tipo de cambio. La falta de un acuerdo podría llevar a una corrida cambiaria y a un salto muy alto en el tipo de cambio, que no solo generaría caída de los ingresos, sino también un recrudecimiento de los niveles de inflación que tenemos, que ya de por sí son altos. Así que digo, me limito a eso. Ya eso es un problema muy grave de no tener algún tipo de entendimiento, algún tipo de acuerdo. Después el gobierno nacional sabemos que está trabajando para poder lograr el mejor acuerdo posible, pero repito, acá no hay nada para festejar, no estamos contentos con tener un acuerdo con el FMI, nos gustaría no tener que
que acordar con el FMI, pero la situación está dada, los responsables son muy claros, como te dije antes, son Macri y el propio Fondo Monetario Internacional, y bueno, como siempre los gobiernos peronistas vienen a dar algún tipo de solución a los endeudamientos que llevan adelante los gobiernos de la derecha. La historia, dice algún pensador, la historia se repite primero como tragedia y después como farsa. Así es. Carlos Bianco, jefe de asesores de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias, Carlos, como siempre. Sos muy atento con nosotros. A vos, Roberto, muchas gracias. Chao, un abrazo.